Hay momentos en los que te detienes antes de hacer algo y sientes ese peso en el pecho que no es exactamente miedo, pero tampoco calma. Es más bien una voz interna que dice mejor no. Mejor aquí. Mejor seguro. Y esa voz suena razonable. Suena adulta. Suena responsable. Muchas personas crecimos aprendiendo que el miedo era una señal clara de alto. No una sugerencia. No una pregunta. Un alto definitivo. Como cuando eras niño y alguien decía no toques eso y no preguntabas por qué. Simplemente aprendías a no tocar. Y ese aprendizaje se vuelve parte de la forma en que caminas por la vida. Evitas riesgos. Evitas incomodidades. Evitas cualquier cosa que no tenga garantía. Desde fuera eso se ve como sensatez. Desde dentro a veces se siente como soledad. Porque hay algo que no se mueve. Algo que siempre se queda igual. Hay personas que hicieron todo bien. Estudiaron lo que se suponía. Eligieron caminos seguros. No se metieron en problemas. No hicieron olas. Y aún así un día se dan cuenta de que su vida está bien pero se siente pequeña. No por falta de cosas sino por falta de juego. Falta de permiso. Falta de error. Porque equivocarse siempre fue visto como peligro y no como parte del camino. Entonces aparece una oportunidad mínima. Algo que no tiene consecuencias graves. Un club. Un taller. Una actividad que no tiene nada que ver con tu identidad principal. Y al principio eres malo. Muy malo. Y eso sorprende. Porque no estás acostumbrado a ser malo en algo. Estás acostumbrado a cumplir. A hacerlo bien. A no quedar mal. Y sin embargo vuelves. No porque seas bueno sino porque nadie espera nada de ti ahí. No hay presión. No hay evaluación. Solo estás. Y algo se libera. Es la primera vez en mucho tiempo que fallar no tiene costo. Que equivocarte no cambia quién eres. Y esa sensación es rara pero agradable. Como respirar sin apuro. Como reírte de ti mismo sin vergüenza. Al comienzo todo mejora rápido. Cada pequeño avance se siente enorme. Te entusiasmas. Te sorprendes. Y piensas ¿por qué no hice esto antes? Pero luego llega ese punto incómodo. Cuando ya no eres totalmente nuevo. Cuando sabes un poco. Y justo ahí aparece el juicio. Empiezas a compararte. A exigirte. A pensar que ya deberías hacerlo mejor. Y muchas personas se van ahí. Abandonan justo cuando la novedad se termina. Porque confunden el final de la emoción con el final del sentido. Pero hay quienes se quedan. No porque sean especiales sino porque lograron algo muy simple. Mantenerse curiosos. Mantenerse torpes. Mantenerse dispuestos a preguntar. A intentar. A no proteger su ego todo el tiempo. Y en ese espacio pasan cosas inesperadas. Un día haces algo distinto. Tomas una decisión pequeña que nadie más nota. Te adelantas. Pruebas. No porque creas que vas a ganar sino porque te divierte. Porque no tienes nada que perder. Y mientras otros calculan tú avanzas sin peso. Y de pronto sucede algo. No siempre espectacular. Pero suficiente para mostrarte que ese miedo que te frenaba no siempre tenía razón. Que muchas veces no estaba protegiéndote del peligro sino del ridículo. De la mirada ajena. De parecer menos capaz. Y cuando ves eso una vez ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar cuántas decisiones diarias están guiadas por ese mismo reflejo. No hablar. No intentar. No preguntar. No mostrarte. Por miedo a quedar mal. Por miedo a no saber. Por miedo a no ser suficiente. Entonces algunas personas hacen algo radical. No espectacular. Radical en silencio. Escriben sus miedos. No para vencerlos sino para mirarlos de frente. Y se dan cuenta de que muchos no hablan de morir sino de ser vistos. De ser juzgados. De no encajar. Y empiezan a acercarse a esos miedos con curiosidad. No con violencia.
No empujándose, sino entrando poco a poco. Como cuando te metes al agua fría. Al principio duele. El cuerpo se resiste. Quieres salir. Pero si te quedas un poco más empiezas a notar cosas. El frío ya no es solo frío. Hay sensaciones nuevas. Detalles. El cuerpo se ajusta. Y algo parecido pasa con el miedo. Cuando dejas de pelearte con él. Empiezas a escucharlo. Y te das cuenta de que muchas veces no te dice no hagas esto. Te dice hay algo aquí que no sabes todavía. El miedo como información. No como sentencia. Cuando escuchas así empiezas a ajustar. A cambiar detalles. A mejorar desde dentro. No desde la fuerza. Y eso toma tiempo. Mucho más del que quisiéramos. Hay fracasos visibles. Momentos públicos incómodos. Días en los que te esfuerzas y nada se rompe. Nada avanza. Nada cambia. Y eso duele. Pero ese dolor también trae algo importante. Significa que te importa. Que no estás anestesiado. Que estás involucrado. Y eso es un privilegio que muchas personas no se permiten. ¿Por qué duele? Porque expone. Porque no hay garantías. Hay procesos que no se logran a la primera. Ni a la segunda. Ni cuando todo el mundo está mirando. A veces fallas justo al final. Cuando ya casi. Y ahí es donde muchos se rinden. No porque no puedan, sino porque sienten que ese fallo define todo lo anterior. Pero no lo hace. Solo muestra que aún hay camino. Y seguir no siempre es por ti. A veces sigues por alguien que confió. Por alguien que apostó. Por alguien que te miró y dijo veamos hasta dónde llega. Y eso sostiene. Más que la motivación. Más que el orgullo. Cuando enfrentas algo realmente grande no lo haces solo. Nunca. Aunque la imagen parezca individual. Siempre hay un equipo. Personas que hacen preguntas incómodas. Que señalan detalles. Que dicen espera. Que levantan la mano cuando algo no cuadra. Y cuando el miedo es bienvenido no se oculta. Se comparte. Se revisa. Se convierte en cuidado. En precisión. En preparación real. No en valentía vacía. Y al final no desaparece. El miedo no se va. No hay un momento mágico en el que te vuelves invencible. Lo que cambia es la relación. Ya no manda. Ya no decide solo. Se sienta a la mesa. Y tú eliges. No porque no tengas miedo, sino porque lo reconoces y aún así avanzas. Y tal vez la pregunta no sea cuándo dejarás de tener miedo, sino qué pasaría si dejaras de tratarlo como una orden absoluta en tu vida.